a los que todavía sobreviven y a los que luchan por un sindicalismo sano en el país. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Rafael. Primero tenemos que hablar sobre el origen del 1 de mayo. En la década del 80 del siglo antepasado, en los Estados Unidos, en Chicago específicamente, un congreso de trabajadores acordó que el 1 de mayo de 1886 era la fecha para que se estableciera un horario de 8 horas, que el día estuviera dividido en 3 partes, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para dedicarlo a la familia, a los estudios y a otros menesteres. En esa época los horarios eran de 12 y 14 horas al día. Frente a eso se dio otros acontecimientos y era en una empresa que estaban trabajando, McCorney se llamaba, y se concedió la demanda que tenían los trabajadores para luchar por ese horario y los trabajadores que estaban en huelga. Y alrededor del 1 de mayo hubo confrontación entre la policía, los huelguistas y los trabajadores, dejando un saldo de muchos muertos entre policías y entre trabajadores. Los líderes de esa revuelta, podemos decir así, fueron enjuiciados, fueron ahorcados la mayoría y otros en prisión perpetua, y ese acontecimiento que tomó la fecha simbólica del 1 de mayo, entonces después las organizaciones internacionales decretaron que esa era una fecha simbólica y que el 1 de mayo debía ser el día de los trabajadores, el día del trabajo, y a nivel internacional se conoce en todas partes del mundo que el 1 de mayo es el día del trabajo, por lo tanto es un día de reflexión, es un día para pensar, y en los países más desarrollados, entonces el día que los trabajadores manifiestan frente al pueblo sus demandas, sus protestas, y en países donde hay dictadura, entonces alabo a los gobiernos, pues. Pero siempre hay manifestaciones, es el día de la manifestación de los trabajadores y se recuerdan a los mártires de Chicago. Sí, eso explica el origen del surgimiento del día 1 de mayo como un acontecimiento mundial que se celebra simultáneamente en todos los países, exceptuando desde luego a Estados Unidos de América, porque la matanza de Chicago, como ha descrito nuestro invitado, se produjo en esa nación. Pero ellos habían ya acordado antes de eso que el Día del Trabajo en Estados Unidos era el 1er lunes de septiembre. No es para rehuir la fecha, sino que ya lo habían establecido. Sí, pero si, no lo celebran el 1 de mayo. Pero si el sindicalismo mundial adopta el 1 de ellos no lo adoptaron. Ellos lo debían adoptarlo, no. Pero obviamente era condenarse a sí mismo. Y ahí donde pasó el acontecimiento en Chicago, hay una estatua de los policías que pusieron el orden, pero no se habla nada de los trabajadores que fueron masacrados. Ajá, eso son ironías de la vida. Entonces, don José Gómez Cerda, no podía, entonces, aquí en la República Dominicana se celebraba en la época de Trujillo eso, y aprovechamos, si es posible, usted introduzca el surgimiento en la República Dominicana del sindicalismo como tal. Bueno, podemos decir que la labor de los trabajadores en la República Dominicana lo podemos dividir en 3 etapas. La primera etapa fue en la época antes de Trujillo. Era una época en la cual no había industria, no había un desarrollo, no había una clase empresarial organizada, y lo que existían eran gremios, eran mutualidades. El sector de nuestro país estaba fundamentalmente basado en la agricultura. Azúcar, tabaco, cacao y café. Esos eran los 4 renglones que era producido. Y en esos sectores, entonces, en la industria azucarera se desarrolló mucho. Y habían ingenios que eran donde había la mayor cantidad de trabajadores, y había muchos trabajadores puertorriqueños, especialmente en la parte este, porque Puerto Rico en esa época era más pobre
que la República Dominicana, y venían muchos puertorriqueños emigrantes a trabajar en La Romana, especialmente en San Pedro de Macorís, por la cercanía geográfica. Entonces se hacía lo que ahora son los mojaditos, que se iban de aquí para Puerto Rico. Pero no venían en yola. No se sabe, pero venían clandestinamente y se establecían. En esa época se creó la Hermandad Cigarrera, que es una asociación de tabaqueros que se formó en Santiago, y se organizaron, eran relacionados con la industria agrícola. Quiere decir que habían en los ingenios azucareros, que ya estaban desarrollados, eran empresas norteamericanas, y además de eso en la industria de tabaco, no tanto en café y cacao, porque ahí nunca los trabajadores se organizaron bien como se organizaron en la Hermandad Cigarrera, o sea, en la industria de los cigarros y en la industria azucarera. En esa época podemos decir que se destacó un gran líder que no ha sido muy reconocido por nosotros ni por el pueblo, que se llamó José Eugenio Cunhar. Cunhar era un organizador, era hijo de un alemán, nacido en Puerto Plata, y Cunhar organizó trabajadores en San Pedro de Macorís y organizó trabajadores en Puerto Plata. Pero la labor más grande que hizo José Eugenio Cunhar fue la representación internacional. Él representó a la República Dominicana en el segundo congreso que hizo la Confederación Obrera Panamericana, COPA. Esa era una organización que fue impulsada desde los Estados Unidos a través de la American Federation of Labor, o sea, la AFL, que después se fusionó con otra organización, con la CIO, pero en esa época era AFL. Y Cunhar fue a denunciar fundamentalmente dos cosas. Primero, que había una ocupación norteamericana en nuestro país, estamos hablando de 1919, y que pedía la salida de las tropas invasoras. Y segundo, una denuncia en base a que el gobierno americano estaba trayendo para trabajar aquí una cantidad de 800 braceros traídos de las islas alrededor de nuestro país, que después son los llamados cocolos. Y José Eugenio Cunhar entonces tuvo mucha repercusión porque él no pudo participar en el primer congreso. En el segundo congreso, que fue en 1919, entonces él participó, hizo esas dos denuncias. Pero además él tuvo mucho apoyo de Samuel Gompers, que era el líder norteamericano de la AFL. Y Samuel Gompers ayudó mucho para comunicarse con el gobierno norteamericano para demandar la desocupación de la isla. Entonces, la desocupación, la intervención, la primera intervención norteamericana. Muy bien, un gran aporte de movimiento sindical a la historia de lucha por la independencia y la soberanía nacional. Es uno de los grandes aportes que en el primer segmento hace nuestro invitado, el licenciado José Gómez Cerda. Pero además Cunhar hizo otros aportes ahí. Sí, pero vamos a esos aportes, los vamos a ver en el próximo segmento de este programa Momento de la Historia. Lo siento. Ya a estas alturas no creo que valga la pena operar. ¿Cuánto tiempo me queda? No sé con exactitud. Los tiempos varían. Yo voy a vivir, doctor. Y si la fe mueve montañas, puede mover este cáncer. Haga usted su trabajo, que Dios hará el suyo. En tu fe encuentras la fuerza para vivir y salir adelante. Tus valores hacen un mejor país. Despacho de la Primera Dama, por una sociedad en valores. Ahora tu celular es el banco. Asterisco 960 más el signo de número, Banreservas en tus manos.
fácil acceso. Solo tienes que marcar asterisco 960 más el signo de número. Más control. Te permite consultar en cualquier momento tus movimientos y balances. Mayor comodidad. Puedes realizar tus consultas y transacciones en cualquier lugar del país. Donde quiera que vayas, el banco va contigo. Banreservas. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Indotel te informa. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, dispone del Centro de Asistencia al Usuario, CAU, unidad creada con la finalidad de recibir las quejas de los ciudadanos en relación con los servicios de telecomunicaciones, o sea, los servicios telefónicos, internet y cable. El CAU orienta a los usuarios sobre sus deberes y derechos, así como respecto al procedimiento de reclamo y los plazos que disponen para la formalización de quejas. Centro de Asistencia al Usuario del Indotel, protegemos tus derechos. Para comunicarte con nosotros, marca 311 desde cualquier teléfono sin cargos. Indotel, por un país mejor comunicado. Sin seguro de salud no estás completo. Por eso hemos creado para ti el Plan Senasa Individual, el más completo y económico plan de salud que te garantiza la mayor cobertura, la tarifa más económica y la más amplia red privada de clínicas, centros diagnósticos, especialistas, odontólogos, laboratorios y farmacias en todo el país. Plan Senasa Individual. Afíliate ya. Seguro Nacional de Salud, Senasa. El cólera es una infección intestinal causada por una bacteria. Para prevenirlo se recomienda lavarse las manos con agua y jabón antes de cocinar, comer y después de ir al baño, tomar agua hervida, jugos y otras bebidas preparadas con agua purificada y cocinar bien los alimentos. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y este canal. Lo siento. Ya a estas alturas no creo que valga la pena operar. ¿Cuánto tiempo me queda? No sé con exactitud. Los tiempos varían. Yo voy a vivir, doctor. Y si la fe mueve montañas, puede mover este cáncer. Haga usted su trabajo, que Dios hará el suyo. En tu fe encuentras la fuerza para vivir y salir adelante. Tus valores hacen un mejor país. Despacho de la Primera Dama por una sociedad en valores. Momento de la historia está combatiendo con un luchador sindical, con un experto en asuntos sindicales, con un profesional de la filosofía, del periodismo, de la seguridad social hoy en día, que es el licenciado José Gómez Cerda. Y en el segmento pasado él nos describió de qué dio origen a la celebración del Día Internacional del Trabajo, cómo eso fue reconocido en el mundo entero como resultado de una masacre que se produjo en Chicago, pero además también de cómo la corriente sindicalista expresada en uno de sus principales exponentes en la República Dominicana, Cunha, su incidencia aquí y su aporte en la lucha contra la primera intervención norteamericana de 1916 y 24. Él nos describió eso en este segmento. Sí. Lo invitamos a que nos concluya esa parte, avancemos del sindicalismo en la época de Trujillo y concluyamos en el sindicalismo dominicano posterior al ajusticiamiento de Trujillo, que precisamente próximamente, en este mes, va a cumplir 50 años ese acontecimiento. Sí. Bueno, hablamos de José Eugenio Cunha y su labor. José Eugenio Cunha aprovechó, fue el primer dirigente o líder internacional que aprovechó el espacio internacional, que fue la primera organización que se hizo panamericana, que impulsaron la AFL.
Pero Cunha también participó en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que se hizo en 1920 en los Estados Unidos. O sea, aunque tiene su sede en Ginebra, pero la creación fue en Estados Unidos. Él no era delegado de la República Dominicana porque la República Dominicana estaba ocupada, por lo tanto no fue invitada. No era un país, era una dependencia. Samuel Gompel, que participó, lo llevó a él como acompañante para que participara como observador en la OIT. Quiere decir que aunque la República Dominicana no participó en la creación de la OIT, pero sí un dirigente dominicano, José Eugenio Cunha, participó en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, acompañando al líder norteamericano Samuel Gompel. Pero además de eso, José Eugenio Cunha introdujo y aprovechó sus relaciones para relacionar a políticos como Cestero, como Federico Enríquez Carvajal y a Rafael Estrella Ureña, para vincularlo con la gente de poder de Estados Unidos que estaba ocupado. En la tercera congreso de la Copa que se celebró en México, entonces, además de Cunha, él llevó como invitado a Rafael Estrella Ureña, quien posteriormente fue presidente de la República. Y Estrella Ureña fue como delegado a ese Congreso de Trabajadores Internacional, pero especialmente para establecer contactos y relaciones. Entonces, en la primera etapa del desarrollo del movimiento obrero dominicano, la figura cumbre fue José Eugenio Cunha, no solamente por organizar a los trabajadores en San Pedro de Macorís, en Puerto Plata y a nivel de otras provincias, sino especialmente por la vinculación que tuvo a nivel internacional en la creación de la OIT y en los congresos para denunciar la ocupación. Y parte de las diligencias que se hicieron después, se le debe atribuir a José Eugenio Cunha la labor que hizo internacionalmente, porque eran pocos los dominicanos que se dedicaban a ese tipo de labor. Y hay que reconocer que era un hombre pobre que hizo eso con muchas limitaciones. Qué bien. Se ha hablado y se ha reconocido, yo creo que es un gran aporte que usted hace sobre Cunha como dirigente sindical y como un propulsor del sindicalismo auténtico de la República Dominicana, con datos para uno desconocido, y yo creo que son un gran aporte a la historiografía dominicana sobre el sindicalismo. Se han escrito muchas cosas, pero no había oído ese detalle así con esa precisión. No sé si en un libro que escribió Casá habla o lo toma en cuenta esto. ¿No lo toma en consideración? No sé. Crea. No lo tengo, bueno, pero sí. Entonces, algo importante es que se ha tomado de referencia la lucha en los años 40 del sindicalismo, cuya expresión fue Mauricio Báez. Si usted no pudiera hablar de ese periodo del sindicalismo y sus manifestaciones, y entonces concluyamos en este segmento sobre el reinicio, el resurgimiento del sindicalismo ya en la fase, digamos, post-eliminación de Trujillo. Durante toda la dictadura de Trujillo, Trujillo utilizó a la Confederación de Trabajadores Dominicanos, la CTD, como un instrumento del Partido Dominicano, y en ese transcurso no hubieron luchas, excepto las que organizó Mauricio Báez en la región este del país. En 1942 se hizo una huelga, pero fue muy reprimida en La Romana, y en 1946, aprovechando una apertura que hubo, en la cual Trujillo permitió... Una forzosa... Sí, Trujillo permitió que vinieran dirigentes internacionales, sindicales, que se desarrollara la juventud democrática, que hubieran otras cuestiones, y Mauricio Báez fue el líder de una huelga en enero de 1946 para reclamar reivindicaciones con los trabajadores azucareros, tanto de La Romana, que era el ingenio más grande que existía, como de San Pedro de Macorís. Es conocido la historia, dos dirigentes de La Romana, que uno lo llamaban Negrita y otro Blanquito y Negrito, a los dos lo asesinaron, hubo mucha persecución, Mauricio Báez tuvo que salir del país y fue asesinado en La Habana, Cuba. Mauricio Báez es el símbolo
de esos 31 años de dictadura, el único dirigente capaz de organizar, y no solamente organizar a los trabajadores, sino hacer una confrontación con el gobierno, porque cualquier manifestación que se hiciera en aquella época era frente al gobierno. No era frente a una empresa, sino frente al gobierno. Y quiere decir, en 31 años solamente se hicieron 2 huelgas. La huelga del 42, que fue reprimida inmediatamente, y la del 46. Uno puede decir, bueno, pero una huelga que duró 6 días, eso no es nada, porque ahora se hacen de una semana. Pero en aquella época, no, frente a la situación, entonces Mauricio Báez, igual que Cújar en la primera etapa, en la segunda etapa de la dictadura de Trujillo, el hombre, el líder obrero indiscutible fue Mauricio Báez. Entonces yo recordando como desde cuando era niño, que en el 1 de mayo se celebraba aquí, pero eran desfiles a favor de Trujillo, de Trujillo y muchas fiestas en todos los sitios donde estaban los albañiles, los zapateros, los gremios que había, pero que estaban restringidos y tenían que seguir una adhesión al jefe. Y ahí no había oposición ni había nadie, nadie reclamaba a nadie, no se atrevía a nada. Y seguramente que elegían la gente que eran afectas al porque régimen. Eran puestos y habían personas de muchos conocimientos, como Pardilla, como Washington Guareño en Santiago, Prat Ramírez, que era un intelectual también, que estuvo en la CTD dirigiendo, pero eran, o sea, el Partido Dominicano era que ponía quién eran los dirigentes de la CTD. Y ellos iban a la OIT, hablaban de todo lo bueno del Código Trujillo de Trabajo que existía, que decían que era textualmente era bueno, pero no había aplicación. Entonces, bueno, después de Mauricio Báez, de la gesta, entonces aquí se creó el Seguro Social, se creó el Código de Trabajo, fueron frutos de esa lucha de Mauricio Báez, como reivindicación, no en lucha de los trabajadores, sino que el gobierno vio la necesidad de buscar eliminado Trujillo. Entonces, ¿cómo resurge el movimiento sindical? ¿Qué características tuvo? ¿Cuáles fueron las primeras centrales sindicales y cuáles fueron los más destacados dirigentes de esa época? Estamos hablando de 1961, 1962. Bueno, después de la muerte de Trujillo, la primera organización que se hizo fue el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOUSA. Eso fue creado más o menos bajo la orientación de Unión Cívica Nacional. Era un movimiento, como dice, pro sindicatos, quiere decir, no era una organización, sino para crear. Pero la efervescencia... Era como el intento de FOUSA. Sí. Pero, y el 14 de junio no tenía incidencia ahí, bueno, en esa época. Ahí, que usted recuerde, o que usted haya estudiado. FOUSA se presentó como una organización amplia, de todos los sectores. Eso fue en septiembre, pero en diciembre ya hubo una división. Quiere decir, el sector norteamericano, que era dirigido en esa época por el agregado laboral Fred Somerford, ellos sacaron su gente de la FOUSA, hicieron lo que se llamó FOUSA Libre, que después se convirtió en CONATRAL. El PRD, que era un partido que estaba emergente en esa época. Y en ascenso. Entonces creó con otra central que se había hecho, que se llamaba CECITRADO. Entonces Central del Sindicato de Trabajadores Central Sindicato de Trabajadores Dominicanos hicieron FOUSA CECITRADO. Y otro grupo, donde estaba Fernando Muñiz y otro grupo, se quedaron con el nombre de FOUSA. Los partidos de izquierda nunca tuvieron en la primera etapa una fuerza sindical porque crearon una organización que se llamaba La Unión, dirigida por un señor Cáfaro que trabajaba en la cementera, pero eso no tuvo... Hermano de Nini Cáfaro. Sí, pero eso no tuvo incidencia en el movimiento sindical, o sea, La Unión... Ahí estaba también Julio de Peña, Valdés, si usted está... Bueno, Julio de Peña estaba primero en la CAS, porque el sindicato La Manicera era afiliado a la CAS y después él pasó a CECITRADO. Pero, o sea, los grupos de izquierda no tuvieron incidencia sindical organizada, o sea, tenían de trabajadores ideológicamente, pero no tuvieron una central sindical. Al dividirse FOUSA en esos 3 grupos, que eran más bien americanos en una parte, otro del PRD y otro tenía influencia de Unión Cívica Nacional, que eran las 2 fuerzas políticas de la primera... los primeros años después de la muerte de Trujillo. Entonces, en enero del 62, constituimos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Tanto las anteriores, las 3 organizaciones de FOUSA como la CAS, había un elemento unitario que era, nadie era trujillista.
Ahí no hubo infiltración de gente que eran trujillistas que pasaron ahí, sino todo lo de Trujillo desapareció, sindicalmente no hubo nada. Había un patrimonio que es un local que está frente al Parque Enriquillo, que ahí era que se reunían. Que eso después, porque el Centro Obrero. El Centro Obrero. Pero no quedó ningún rastro sindical de lo anterior. O sea, nadie se mezcló con eso. Eran personas, en su mayoría muy jóvenes, que sin rastro de la dictadura. Y la CAS, desde el principio, se constituyó en la primera fuerza por dos cosas fundamentales. Primero, de ser una organización que se caracterizó por ser autónoma e independiente. O sea, aunque los principios ideológicos eran compartidos, por ejemplo, con el Partido Revolucionario Social Cristiano de aquella época, con el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano y la Juventud Revolucionaria Social había Cristiana. una coherencia ideológica, pero no había dependencia de imposición de unos con otros, y se respetó siempre la autonomía y la independencia de cada uno de los sectores. Muy bien, muchas gracias, don José. Vamos a una pequeña pausa, vamos a seguir esa cronología del movimiento sindical expuesta con la maestría de una gente que fue de los fundadores del movimiento sindical desde 1962 en la República Dominicana. Así que ustedes, por favor, mantengan la sintonía con este programa especial dedicado a todos los trabajadores dominicanos y del mundo en el Día Internacional del Trabajo. Historias de triunfo. El desarrollo y el liderazgo de nuestra empresa en el sector de la industria de muebles está íntimamente ligada a la capacitación recibida a través del Infotec. Porque lo que aporto al Infotec en mi negocio se ve. Desde nuestros inicios, en los años 63, siempre hemos tenido colaboración de la Lotería Nacional. No solo ayudándonos en la venta de boletos, sino también en las distintas ocasiones en que pacientes amputados o que necesiten aparatos ortopédicos para su rehabilitación son financiados por la Lotería Nacional. Ahora mismo lo estamos teniendo en el proyecto de construcción de sillas de ruedas. Así que muchas gracias a la Lotería y que sigan adelante ayudando a la población dominicana y a aquella que más lo necesita. En la Lotería Nacional siempre estamos prestos a extenderte tu mano amiga. Nuestras vidas giran cada vez más rápido, haciendo que cada día tengamos que estar en diferentes lugares, realizando múltiples actividades. Por eso mi banco es el Popular, que me ofrece las herramientas tecnológicas de vanguardia. Y que me permite aprovechar lo mejor del mundo virtual y real. No importa dónde esté, puedo hacer todas las transacciones en tiempo real, con la confianza y seguridad que solo el Popular me puede dar. En el Popular, todo gira en torno a ti. Popular, siempre a tu lado. Indotel te informa. Estas son algunas sugerencias que te hacemos para utilizar tus servicios eficientemente y ahorrar dinero. Siempre revisa tus facturas. Las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones disponen de 60 días para reflejar los consumos en las facturas mensuales. En los casos de servicio de roaming, el plazo es de 90 días. Recuerda que debes pagar tu servicio antes de la fecha límite de pago indicado en tu factura, para evitar así cargos por mora, suspensión del servicio y cargos de reconexión innecesarios. Si usted es usuario de Internet Dial-Up, evita dar clic de aceptación a páginas desconocidas, ya que algunas pueden generar automáticamente llamadas internacionales
que en ocasiones conllevarían a un costo adicional en tu facturación. Orienta a tus familiares sobre el uso correcto de los servicios. Centro de Asistencia al Usuario del Indotel, protegemos tus derechos. Para comunicarte con nosotros, marca 311 desde cualquier teléfono sin cargos. Indotel, por un país mejor comunicado. Sin seguro de salud no estás completo. Por eso hemos creado para ti el Plan Senasa Individual, el más completo y económico plan de salud que te garantiza la mayor cobertura, la tarifa más económica y la más amplia red privada de clínicas, centros diagnósticos, especialistas, odontólogos, laboratorios y farmacias en todo el país. Plan Senasa Individual. Afíliate ya. Seguro Nacional de Salud, Senasa.